¿Qué es el salario diario integrado? Bueno, dentro de la ley nos menciona que es el salario diario que recibe un trabajador más todas aquellas prestaciones de ley o superiores que se encuentren en el recibo de nómina. En términos simples, el salario diario integrado es el resultado de la suma de todas las prestaciones o las percepciones que recibe un trabajador. A grandes rasgos, el salario diario integrado es el salario diario del trabajador más todas aquellas prestaciones que puede recibir. La ley nos obliga como patrones a darle ciertas prestaciones, como son el aguinaldo, las vacaciones y la prima vacacional. Entonces, ya de base, estas prestaciones las tenemos que considerar para determinar el salario diario integrado. En caso de que el patrón o la empresa dé prestaciones superiores a estas, pues bueno, también se van a considerar, pero como mínimo tenemos que tener en cuenta estos tres conceptos. Bueno, ¿para qué nos funciona el salario diario integrado? Pues su función principal es calcular y determinar las cuotas obrero-patronales, así como los montos a pagar al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, mejor conocido como el Infonavit, así como también para determinar montos para el cálculo de indemnizaciones por pagos de liquidación o por pagos por separación. Como les comentaba, dentro del salario diario integrado se deben contemplar las prestaciones mínimas de ley que nos marca la Ley Federal del Trabajo, que son aguinaldo, días de vacaciones y prima vacacional. En algunas empresas, como les comentaba, pues bueno, por políticas, algunas patrones pueden dar de aguinaldo no solo 15 días, sino 18, 20, 25, 30, 45. Hay empresas que dan bastantes días de aguinaldo, no solamente lo que marca la ley, lo mismo para días de vacaciones. Actualmente tenemos como mínimo 12 días de vacaciones en el primer año. Hay empresas que desde el primer año pues dan 14, 16 y así consecutivamente. Lo mismo para la prima vacacional. Algunas empresas se basan al mínimo que menciona la ley, que es el 25%. Otras dan el 30, el 35, el 50%. Aquí no hay un tope, es cada política dependiendo de la empresa lo que pueden dar. Entonces, estas prestaciones mínimas de ley son las que tenemos que contemplar y algunas adicionales, como pueden ser fondo de ahorro, vales de despensa, bonos, premios de puntualidad y de asistencia, etcétera. ¿Qué dice la ley? Bueno, encontramos el fundamento del salario diario integrado dentro del artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, en donde nos establece que todas las percepciones, las gratificaciones, bonos, premios, primas, van a formar parte del salario diario integrado. En este mismo artículo, pues bueno, nos menciona que el salario diario no va a formar parte de ningún tipo de deducción, retención o descuento alguno. ¿Cuál es la diferencia entre el salario diario y el salario diario integrado? Ojo, hay que prestar mucha atención aquí porque mucha gente suele confundirse entre estos tres conceptos, ¿no? Ahorita vamos a ver la parte del salario diario versus el salario diario integrado, pero recordemos que también juega un papel muy importante el salario base de cotización. Sin embargo, ahorita para definir el salario diario, pues bueno, lo podemos decir que el salario diario es el monto resultante de dividir el sueldo bruto mensual del trabajador. Aquí no vamos a considerar todavía las prestaciones, únicamente el sueldo bruto mensual del trabajador. Este sueldo bruto mensual lo vamos a dividir entre los días que la empresa considere va a utilizar para llegar a este factor. Muchas empresas utilizan 30 días parejo para todos los meses, otras empresas utilizan 30.4 y en otras como en Runa se puede utilizar 30.4167. Este 30.4167 lo utilizamos para llegar más cercano a los 365 días del año, es decir, que así vamos a cubrir prácticamente en su totalidad el año del trabajador dentro de la empresa y se le va a pagar pues un poquito más exacto. Entonces, considerando que el mes tendría 30 días, vamos a dividir los 9,000 pesos de este sueldo del trabajador mensual bruto entre estos 30 y nos va a dar un salario diario de 300 pesos. Entonces, este es el salario diario. Hay que prestar atención en este salario diario porque va a ser la base para el salario diario integrado. A este salario diario de 300 pesos le vamos a sumar todas aquellas prestaciones adicionales que tenga el trabajador.
¿Qué prestaciones son parte del salario diario integrado? Bueno, para determinar este salario diario integrado, como lo menciona el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, vamos a considerar aguinaldo, vacaciones y prima vacacional de base, como ya lo habíamos comentado, pero también todas aquellas ingresos que tenga el trabajador, como vales de restaurante, pagos hechos en efectivo por cuota diaria, bonos, transporte, gratificaciones, propinas, primas, comisiones, vales de despensa, todos aquellos ingresos que vaya recibiendo el trabajador los vamos a considerar para la determinación del salario diario integrado. ¿Qué prestaciones no son parte del salario diario integrado? Bueno, tenemos el concepto de cuotas patronales del IMSS. Este concepto no forma parte del salario diario integrado y también se excluye para la determinación del ISR, así como el concepto de aportaciones patronales de vivienda. Estos dos conceptos, pues bueno, no los vamos a considerar al momento, en caso de que se paguen al trabajador, no se van a considerar para la base del salario diario integrado. ¿Qué importancia tiene el salario diario integrado? Bueno, algunas de las características más importantes que nosotros consideramos es que es muy importante como base para el cálculo de las prestaciones, es decir, cuando algún trabajador se va de incapacidad o tenemos que hacer el pago de alguna indemnización por separación, es fundamental que el cálculo o la determinación del salario diario integrado sea correcto, ya que esto nos va a permitir hacer una remuneración justa en caso de ausencias por incapacidades o al momento de hacer la desvinculación laboral, pues bueno, vamos a hacer el pago correcto. Es importante también considerar la importancia en el cumplimiento legal, ya que tenemos que basarnos a las leyes que nos mencionan cómo aplicarlo en el caso de indemnizaciones, perdón, y de incapacidades. Esto nos va a evitar inconformidad por parte del trabajador y sanciones o multas para la misma organización. Otra de las consideraciones que debemos tener es que nos va a poder brindar transparencia y confianza con los trabajadores o con nuestros colaboradores, ya que al ellos estar seguros de que los cálculos son correctos, van a tener esta confianza de estar recibiendo la parte proporcional o el pago correcto por parte del patrón. Y por último, pues nos genera equidad en la remuneración. Como les comentaba, al tener una determinación correcta del salario diario integrado, se puede tomar en cuenta todos aquellos ingresos y percepciones que el trabajador ha recibido para que en dado caso de que tengan que pagar algún tipo de incapacidad o el pago de una liquidación, pues bueno, el trabajador tendrá la confianza que se está considerando todos aquellos ingresos que recibieron en el transcurso de su relación con la empresa. ¿Cómo se calcula el salario diario integrado? Bueno, pues es un procedimiento realmente sencillo. Es importante nada más mencionar los conceptos que tenemos que considerar, pero bueno, a grandes rasgos tenemos que el salario diario integrado se calcula sumando todas las percepciones salariales que un trabajador recibe en un año y se dividen entre 365 días. ¿Cómo es esto? Pues bueno, si utilizamos el ejemplo del trabajador que vimos en un principio con un sueldo de 9,000 pesos, el cual nos genera un salario diario de 300 pesos, pues entonces tenemos que sumarle las prestaciones, en este caso mínimas de ley, que son 353 días del año. ¿Por qué 353 días del año se van a considerar? Porque lo vamos a complementar con los días de vacaciones que le corresponde para llegar a los 365 días del año laborados. En teoría, pues el trabajador tendría que estar los 365 días laborando y se divide de esta forma. Los días de vacaciones se le restan a los 365 días para poder tener pues el monto total del año. Entonces, los 353 más 12 nos dan 365 días. Vamos a considerar el 25% de prima vacacional y 15 días de aguinaldo. ¿Cómo se ve reflejado esto en el cálculo? Bien, vamos a tener los 353 días del año más los 12 días del año, más los 3 días de prima vacacional. ¿Por qué 3 días? Porque estamos considerando el 25% del total de días de vacaciones. En este caso son 12 días de vacaciones, el 25% corresponde a 3 días. Posteriormente se le va a sumar los 15 días de aguinaldo, que es lo mínimo de ley, y nos va a dar un total de 383 días.
Estos 383 días se van a dividir entre los 365 días del año para darnos un factor. En este caso, el factor por el primer año de antigüedad del trabajador corresponde a 1.0493. Este factor puede variar dependiendo de los años de antigüedad, las prestaciones, etcétera. Sin embargo, como ahorita el ejemplo estamos viendo un cálculo básico, pues bueno, el factor mínimo es 1.0493. Teniendo este factor lo vamos a multiplicar por el salario diario, lo cual nos va a dar como resultado el salario diario integrado. En este caso, los 300 pesos por 1.0493 nos va a dar 314.79. Este va a ser el salario diario que nosotros vamos a estar reportando ante el IMSS y el cual vamos a considerar para hacer el cálculo de los pagos y de las indemnizaciones. Como les mencionaba, podemos nosotros hacer una tabla que nos puede servir para ver en qué factor de integración se encuentra nuestro trabajador, ya sea por años de antigüedad o por prestaciones. Aquí del lado izquierdo vemos los años de antigüedad del 1 hasta el 30, los días de aguinaldo que le estamos pagando porque nuestras políticas así lo dicen, los días de vacaciones y la prima vacacional. Entonces podemos determinar que si el trabajador se encuentra en el tercer año, pues bueno, le va a corresponder un factor de integración de 1.0521, en el cual lo vamos a multiplicar por el salario diario y nos va a dar el salario diario integrado. ¿Qué diferencias encontramos entre el salario diario y el salario base de cotización? Bien, este es un punto también muy importante. Si hay diferencias, algunas personas lo manejan como que es igual el salario diario integrado y el salario base de cotización, sin embargo, no es lo mismo y es importante saber diferenciarlo. La primera diferencia es el fundamento. El salario diario integrado nos habla la Ley Federal del Trabajo en el artículo 84. Aquí nos va a dar su descripción y qué se considera para el cálculo del salario diario integrado. Por otra parte, el salario base de cotización nos los menciona la Ley del Seguro Social en su artículo 27, en el cual nos dice cómo se va a componer, que es el siguiente punto. Los componentes del salario diario integrado, pues bueno, es el salario diario como base, más las prestaciones que ya habíamos hablado, las mínimas de ley, más las que le podamos dar, ¿no? Como vales de despensa, bonos, tiempo extraordinario, fondo de ahorro, etcétera. Para el salario base de cotización tenemos algunas limitantes. Nos dice que para el cálculo es el salario base, que es el salario diario, más prestaciones. ¿Qué prestaciones podemos incluir en el salario base de cotización? Las mismas que en el salario diario integrado, sin embargo, tenemos algunas limitantes, como puede ser el concepto de despensa, premios como los de puntualidad y de asistencia, siempre y cuando no rebasen el 10%. Para la despensa, considera un tope del 40% del valor de la UMA. En el tiempo extraordinario, las horas extras dobles no las considera, pero sí las horas extras triples. Y así vamos a tener algunas limitantes para poder incorporar estas prestaciones al salario base de cotización. Esta es una diferencia muy importante, ya que en ocasiones cuando queremos hacer un pago de una liquidación, vamos a tener montos distintos en el salario base de cotización y el salario diario integrado. ¿Por qué nos dan estas diferencias? Por esto que les comento. El salario base de cotización viene delimitado en el artículo 27 de la Ley del Seguro Social y el salario diario integrado en el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuáles son sus usos? Bueno, como les comentaba, para el salario diario integrado tenemos el pago de liquidaciones y para el salario base de cotización vamos a hacer el pago de cuotas obrero-patronales. ¿Tenemos límites? Sí, el salario diario integrado no está limitado, es decir, no tiene un tope, puede ser un salario diario integrado de, no sé, 400,000 pesos, dependiendo del salario diario del trabajador. Por el contrario, en el salario base de cotización sí tenemos un límite, no puede ser superior a 25 veces el valor de la UMA. Este va a ser nuestro tope. No podemos, el mismo sistema, el ITSE, no nos va a permitir registrar un salario base de cotización superior a 25 veces el valor de la UMA en el ejercicio que nos encontremos. ¿Qué errores podemos encontrar al calcular el salario diario integrado? Pues bueno,
Uno de los errores es no incluir todas las prestaciones y percepciones. Como les comentaba, podemos confundir el salario base de cotización con el salario diario integrado y no considerar las percepciones o los ingresos que haya tenido el trabajador. Y bueno, de esta forma tener un salario diario integrado inferior al que debería de ser. Confundir el salario diario integrado con el salario base de cotización. Esto es muy usual, pero debemos prestar atención porque esto nos puede generar diferencias en el pago de las cuotas o en el pago de incapacidades o indemnizaciones, como ya lo habíamos mencionado. Utilizar una fórmula incorrecta. El procedimiento es muy importante para saber determinar el monto real del salario diario integrado. En algunas ocasiones podemos acercarnos a fuentes que no son muy confiables y nos van a dar una forma distinta de determinar el salario diario integrado. Esto nos puede generar conflictos muy serios, entonces siempre es preferible remitirse a la ley para poder tener la información correcta. No actualizar el cálculo periódicamente. ¿A qué se refiere esto? Bueno, tenemos que estar revisando constantemente los ingresos del trabajador. Hay un procedimiento que se llama cálculo de variables, en el cual vamos a informar bimestralmente al IMSS los ingresos que ha tenido el trabajador o ha dejado de tener para tener el salario diario integrado actualizado o el salario base de cotización en su momento. No considerar el límite superior del salario base de cotización, como les mencionaba, este concepto salario base de cotización sí está limitado a 25 veces el valor de la UMA, a diferencia del salario diario integrado. No confundir esta parte porque muchos también topan el salario diario integrado a 25 veces el valor de la UMA, cuando no debería de ser así. No consultar fuentes confiables, como les mencionaba anteriormente, pues bueno, hay algunas... hay información en muchas partes donde nos pueden dar datos incorrectos. Entonces siempre es mejor remitirse a la Ley Federal del Trabajo o a la ley del IMSS, en la cual pues vamos a tener la información real. No contar con un sistema adecuado, esto es importante. Nosotros como RUNA te vamos a estar avisando cuando tengas que hacer tu presentación de variables, o te vamos a estar avisando cómo van a ser los cálculos, la determinación de tu salario diario integrado, cómo está determinado, cómo se conformó. Si estás de acuerdo o tienes alguna duda, puedes modificarlo. Entonces, contar con un sistema que te ayude realmente es súper importante para evitar tener conflictos o diferencias. No realizar revisiones periódicas, como les comentaba, es importante diferenciar o poder identificar los montos que sí van a formar parte y los que no, para tener una presentación de pagos correctamente. No considerar situaciones especiales. En algunas ocasiones, cuando tenemos la incapacidad de trabajadores o la desvinculación de alguno de ellos, no sabemos qué hacer o cómo se tienen que pagar. Generalmente el pago de este subsidio de incapacidad se genera con base al salario diario integrado, lo mismo que pagos por separación, como son las indemnizaciones, lo vamos a hacer con base al salario diario integrado. Y no mantener registros actualizados, es decir, no llevar un control de nuestra plantilla para saber quién está vigente, quién ya ha estado de baja, quién tuvo modificación de sueldo, quién va a tener otros ingresos. Por eso es importante mantener un registro actualizado. ¿Qué pasa si calcula el salario diario integrado incorrectamente? Pues bueno, vamos a tener para comenzar, pues pagos incorrectos a los trabajadores. En caso de indemnizaciones e incapacidades, pues el pago que se va a hacer no va a ser el real, ya sea que paguemos de más y la empresa pues esté absorbiendo estos pagos que no debería, o paguemos de menos y el trabajador pues no esté recibiendo los montos correctos. Esto nos puede generar problemas legales. Si el trabajador se queja con la institución correspondiente, que es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, entonces nos podríamos hacer acreedores a algún tipo de indemnización, de multa, perdón, o sanción. Podemos dañar la reputación de la empresa, ya que pues no va a ser confiable. Esto es súper importante porque si no generamos un cálculo correcto de estos conceptos, entonces pues nos puede dar desconfianza que el resto de los cálculos también sean incorrectos, así como sus procedimientos.
Percepciones de ingresos menor al real, pues como les decía, puede que el trabajador no esté sintiendo que está recibiendo el pago correcto y no se estén considerando las percepciones o los ingresos que está recibiendo para el pago de algunos conceptos en los cuales se utilice el salario diario integrado. Reducción en el cálculo de las prestaciones. Este se enfoca a que los ingresos que está teniendo el trabajador entonces no se van a considerar como deberían y tenga esta percepción el trabajador o este sentir que todas las comisiones, los bonos, las gratificaciones no se están considerando como debería. Y bueno, pues desconfianza hacia la empresa, como ya lo habíamos mencionado, pues es importante que tengamos siempre en cuenta que si fallamos en algún tipo de cálculo, en alguna determinación, pues bueno, esto nos va a traer aquí algunos tachecitos, los cuales pues nos van a generar pues un punto o un enfoque más preciso del trabajador hacia la empresa en todos sus procedimientos. Y pues listo, hasta aquí termina nuestro webinar. Realmente era nada más eh, para explicar diferencias de salario diario integrado versus salario base de cotización, salario diario y verlo pues muy a grandes rasgos. Hasta ahorita no sé si tenga alguien alguna duda o pregunta que quieran realizarnos. En caso de que no tengan ningún comentario, pues solamente recomendarles visitar nuestra página en el cual tenemos el área de recursos en donde van a ver esta presentación, van a ver más información y pueden contactarnos si tienen alguna duda, nosotros con mucho gusto les vamos a apoyar y a atender. Mi nombre es Adolfo Maldonado, les repito, soy especialista de nómina en Runa y quedo a sus órdenes.